Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Alex Vargas y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y ella es Colleen Oakes, que es la autora de los libros La Reina de Corazones y Wendy Darling. Y en esta ocasión le vamos a entrevistar. Mi primera pregunta es, ¿por qué escoger a una protagonista que es la Reina de Corazones, pero que al mismo tiempo escogiste en el otro libro a contar la historia de Wendy? Tengo entendido que son muy diferentes personajes. ¿Por qué escoger de un lado a una villana y del otro lado a una chica buena, por decirlo así? Well, I was very attracted to the idea of a villain. I think there's kind of a lack of female villains in young adult literature, and I wanted to address that and write a villain who did bad things and paid the consequences for them. And with Wendy, I wanted a character different than Queen. I wanted someone different than Dinah. So Wendy is a good girl. She's raised in a very rigid society. That's something actually both of my heroines have in common. And Wendy is kind of known for her grace and her mercy, whereas Dinah is known for her rage. But Dinah also has a very good heart. She just struggles with her madness. Dice, bueno, me llamó mucho la atención la idea de plantear a un protagonista que hizo mal, actuó mal y vio las consecuencias de eso. Y por otro lado, Wendy es una persona muy buena. Dice, y aunque Dina también es mala, en el fondo tiene un buen corazón. Y me gustó también la idea de plantear a alguien que era muy bueno y que de todos modos se veía corrompido por el mal. Oh, thank you. Hablando ya un poco de la novela La Reina de Corazones, ¿qué deseabas contar a los lectores a través de esta villana? O sea, ¿qué mensaje querías dar? So for readers, I hope that they will take away that Dinah is a person who struggles against her family. She feels out of place and ignored by her father. And I would hope that readers would take away from Dinah that there are people who feel out of place in their own families. There are people who've suffered emotional abuse, and that sort of the nature of your upbringing can affect who you become, which is true about Dinah, that she inherits her father's rage. Okay. Lo que quise plasmar es, yo quería que los lectores se identificaran y que supieran que en todos lados pueden estar contra su familia. Quería plantear una chica que era ignorada por su papá, que estaba en contra de su familia, y lo que quería que entendieran los lectores es que en todos lados nos podemos encontrar con sufrimiento y con actitudes más tanto en nuestra familia como en nuestra sociedad. Por eso quería plantear una chica que se viera rodeada de todo esto. ¿Y qué fue lo más difícil de escribir? The idea came when I was driving and I saw a poster for the Alice in Wonderland ballet. And I thought about the Queen. And I wondered, what makes the Queen so angry? Why is the Queen of Hearts so angry? And then the story kind of blossomed out from there. Bueno, la historia comenzó cuando yo estaba manejando hacia el supermercado y entonces yo vi un anuncio de la obra de teatro de Alicia en el País de las Maravillas con la reina y me pregunté, ¿por qué la reina está tan enojada? ¿Por qué tiene tanto sufrimiento? Y entonces decidí comenzar a escribir la historia. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos encontrar en los capítulos? Amor, suspenso, aventura, fantasía, ¿qué es como en lo que más encamina? I would say you feel all the feelings in my books. Dinah, you'll feel a lot of love, jealousy, rage, anger, nervousness, but also kind of this righteous warrior, strong woman. In Wendy, you're going to find goodness, shyness, grace, mercy, faith. Wendy has a lot of faith. But also kind of coming of age feelings of lust and struggling against parental expectations. Bueno, en Dina podemos encontrar todos los sentimientos. Podemos encontrar amor, celos, nervios. Aparte, ella es una guerrera. Y por otro lado, con Wendy te puedes encontrar mucha bondad, pero sobre todo fe. Sin embargo, también tiene un sentimiento de pérdida y de angustia. Ok, y ya cambiando un poquito las preguntas, quiero preguntarte qué opinas acerca de los booktubers, que somos las personas que de alguna manera hablamos de sus libros, que los recomendamos hacia los demás lectores. I love booktubers. I think it's a wonderful way to use one media to share another media. So
the internet used to share books. And I see the booktuber culture growing in America, here in Mexico, and I think it's so interesting, and I know people really love it. Same with Bookstagram, which is the Instagram for books. I just love seeing people get excited about books again. Bueno, yo amo a los youtubers, creo que la verdad los youtubers son un medio para compartir otro medio, sobre todo para incrementar la lectura en el país. Y creo sobre todo que el internet es lo del día y hay que compartirlo. Y sí, por supuesto que sirve para promover las lecturas. Claro. La penúltima pregunta ya, casi para terminar. ¿Cuáles son tus libros favoritos? I love the Harry Potter series, the Game of Thrones series. I have so many. I love the Chronicles of Narnia. Red Rising series is great. There's so many that I love. The Shadow and Bone series I just finished. There are so many good books for young adults right now, and it's really exciting because this generation is reading more than any generation previous before them, and that's exciting. That's really exciting for the world. Me gusta mucho Harry Potter, Game of Thrones, las series de Narnia, incluso acabo de terminar Bones. Dice, creo que hoy más que nunca se está leyendo más y más gracias a eso. Hoy hay muchos libros para niños y jóvenes que sirven y que gracias a las series han vuelto a leer. Ya la última pregunta es, si pudieras ser la protagonista de alguno de tus libros, ¿qué protagonista serías? Dinah. I have a lot in common with Dinah, I would say. She's very close to my heart, and I also sometimes have a righteous rage. I once had a crown that I had for a PR event, and I put it on my head, and I thought, oh, yes, I need this. Definitivamente sería Dina. Tengo mucho que ver con ella, sobre todo que está muy cerca de mi corazón. Una vez me puse a analizarlo y cuando lo leí dije, oh sí, esa sería yo. ¿Puedes mandar un saludo a México? Hola, Mexico. Bueno, te agradezco mucho que me hayas regalado esa entrevista. La verdad, tengo ganas de leer más sobre ti y pues te agradezco mucho. Thank you. Gracias. Eso sería todo. No olviden dejar sus comentarios y recuerden que ya pueden adquirir alguno de estos 3 libros en Editorial Selector. ¿Y qué tal si más adelante les hago un sorteo para que se puedan ganar uno de estos libros? Suscríbanse y nos vemos en la próxima.